Allora, Buenas tardes a todos, bienvenidos a este meeting y a este encuentro. Encuentro que habríamos querido empezar con un breve vídeo, pero por desgracia, problemas de derechos que no dependen de nosotros nos lo impiden. Empezamos, sin embargo, con un pequeño experimento. Es algo un poco loco, pero tenéis cada uno un smartphone, un teléfono inteligente, ¿verdad? Cogedlo y meted en Google Bolle Balla Robot Video. En el sentido de Roberto Bolle guión vídeo. Robot Video. Es un experimento un poco suicidio que estamos haciendo, que hemos intentado ayer. Pero a lo mejor alguien que está siguiéndonos en casa sabe de qué se trata. Estoy intentando haceros referencia a esta intervención de un famoso bailarín italiano que podéis ver en este vídeo a este Bolle que es a este bailarín que baila con un robot. Si lo miráis inmediatamente podréis entender por qué os lo estamos pidiendo que lo veáis, porque hay algo completamente fascinante, pero igualmente algo inquietante, algo que nos toca, algo que incluso nos molesta. Así como el experimento es interesante porque es fascinante y a la vez inquietante. Incluso la idea de que cada uno está aquí, todos estamos aquí juntos, pero cada uno está usando la tecnología y mirando por su cuenta algo a la vez. Es algo muy fascinante, pero también a la vez muy inquietante. Si dejáis de ver el vídeo y no os conectáis a Facebook, que es la tentación, entenderéis por qué este binomio de fascinación y inquietud es lo que está en el origen de este encuentro. Es algo que se relaciona siempre, o sea, es característico de nuestra relación con la tecnología. Hoy hablamos de inteligencia artificial y de factor humano. La inteligencia artificial, pero también su combinación con otros sectores de la ciencia, la neurociencia o la biotecnología, ya es tan invasiva en nuestra vida y tan unida a tantas posibilidades que la tecnología nos ofrece, en muchos sentidos está volviéndose real, está haciendo real cosas que estaban fuera de nuestra imaginación, que antes eran imposibles. Los algoritmos o las máquinas ya no hacen cosas en nuestro lugar, cosas a las cuales estamos acostumbrados a hacer hace 2 siglos. Ahora incluso bailan en nuestro lugar, sino que también deciden cosas. Incluso alguien cree que piensan a nuestro lugar, que delegamos a la inteligencia artificial decisiones como, por ejemplo, la ruta del navegador, sino también decisiones sobre el trabajo. Muchas empresas se basan decisiones de contrataciones en algoritmos de este tipo. Sentencias legales, por ejemplo, en Estados Unidos, que se calculan a través de algoritmos. Por ejemplo, la pena de
la pena a condenar a un acusado. Es algo que impone muchas preguntas, muchos problemas y por tanto mucho extremismo. Hay quien teoriza sobre algo que se está volviendo cada vez más posible, más a mano. ¿Qué extensión de la capacidad humana esta progresiva reducción de espacio y de tiempo puede llegar a sobrepasar barreras que hemos tenido siempre? Teoriza sobre que el hombre podrá operar no solo tecnologías que puedan hacer estos trabajos, sino integrarse en estas tecnologías. Cosas que pueden parecer una locura, porque incluso pueden serlo. Escucharemos después que pensar que nuestra conciencia pueda extraerse de nuestra mente y cargarse sobre otro soporte, porque al final es un conjunto de datos y de conexiones, es algo... es una locura, pero es algo sobre lo que se está trabajando. Es algo sobre lo que las empresas están invirtiendo millones de dólares. Y otra cosa es que, además de ser algo real, tienen algo de real. Nacen de un deseo que nos pertenece desde hace siempre, que es el de superar nuestros límites. Poder hacer que la fragilidad de la que estamos hechos pueda ser superada y podamos hacer cada vez más cosas. Este deseo lo tiene el hombre desde hace mucho, desde siempre. La diferencia es que cada vez parece más a mano con respecto a antes. Hay quien teoriza que podemos vivir varios cientos de años. Por lo tanto, el problema que está en el fondo de este tema es algo que nos toca muy cerca, porque nos toca el tema de nuestra fragilidad. Por lo tanto, el punto es sobre el factor humano en la inteligencia artificial, y por esto hemos invitado a los huéspedes que os presento, empezando por Daniele Magazzeni, que está a mi izquierda, que os pido que le recibáis con un aplauso. Que enseña y estudia la inteligencia artificial en el King's College de Londres. No voy a leer ahora todos los encargos que tiene. Es profesor asociado. Esta es su asignatura, su materia. Mientras que ha sido el punto de partida hacia un extraño viaje, el hilo conductor que nos ha hecho invitar a Mark O'Connell, que tenemos aquí, a su inmediata derecha, que es irlandés de Dublín y ha hecho este extraño viaje y ha dado vida a este libro que es ser una máquina, del que habla profundamente de estos temas, el transhumanismo entre realidad, teoría, personajes que teorizan y trabajan en esta superación del hombre a través de la tecnología. Será interesante saber dónde le ha llegado este viaje. El tercer huésped, creo que lo conocéis desde hace tiempo, es un trozo de la historia del meeting, que es Constantino Espósito, a su derecha más lejana. Ordinario de la historia de la filosofía en la Universidad degli Studi di Bari. Y querría empezar justamente por el profesor Magazzeni, en el cual hacemos una pregunta de $1 millón. La pregunta del $1 millón. Que es, Daniele, ¿de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial? Po' il contesto, che capirete che non... Hagamos un poco el contexto, que bueno, en 15 minutos, una hora, media hora no es muchísimo, pero esperemos que le vaya bien. Gracias, buenas tardes a todos y agradezco al meeting por invitarme y a vosotros por estar aquí.
Quería hacer una premisa antes de responder a la pregunta de Davide. Y es que yo hoy me han invitado para hablar como un experto de inteligencia artificial. En efecto, yo con mis estudiantes y mi equipo todos los días trabajo para desarrollar nuevas técnicas de inteligencia artificial y, por tanto, mi trabajo, que es una de mis grandes pasiones, y creo que, bueno, soy un experto sobre esto y esta es la premisa que os voy a hacer. Sin embargo, cuanto más voy hacia adelante en mi investigación de la inteligencia artificial, más crece el asombro por la inteligencia humana, de todo lo que ella está dotada. Y de hecho, de todo lo que la inteligencia humana está capacitada para hacer, la inteligencia artificial es como una analogía, porque es muy fascinante, pero a la vez es muy difícil, ¿no? Porque es una analogía que guía mi investigación. Y por eso me ha sorprendido el título del encuentro y he dicho, yo quiero participar, por supuesto. Entonces voy a intentar deciros en 15 minutos qué es el IE, la inteligencia artificial, y voy a intentar daros una mirada realista de qué es la inteligencia artificial, la IA. La naturaleza divulgativa de este encuentro es un poco difícil, entonces voy a hacer tengo que simplificar un poquito, pero creo que los voy a decir servirá para daros a todos una idea de qué es lo que hablamos cuando hablamos de IA. Empiezo con una cita según la cual la inteligencia artificial, lo que está pasando con la IA, es comparable con lo que ha pasado con la difusión de la electricidad. Porque de un lado, como ha sucedido con la electricidad, también hoy, a través de la IA, está creciendo enormemente de la capacidad de interactuar con la realidad, de acceder a la información o la facilidad que tenemos de comunicarnos. Y al mismo tiempo, lo decía también Davide, así como con la electricidad, también la inteligencia artificial es algo que usamos continuamente, mucho sin darnos cuenta. Estoy seguro de que si hablo de la IA y de tecnología, pensáis seguramente vosotros en estos productos. Y aquí tenemos dos cosas en común. La primera es que permiten acceder a la información, pero este acceso a la información está mediado por la inteligencia artificial. Porque como decía Davide, por tanto, el resultado de una búsqueda en Internet o lo que se te ofrece en las redes sociales está mediado por la inteligencia artificial. Y esto es importante saberlo. La segunda cosa que tienen en común es que son gratis. Solo que si el producto es gratis, significa que el producto eres tú, somos nosotros, a través de los datos que les ofrecemos y que estas compañías usan para hacer un negocio, por ejemplo, utilizando la publicidad, etcétera, etcétera. Lo cito porque así podemos ser más conscientes de qué significa nuestra interacción con la tecnología. La inteligencia artificial trabaja sobre todo de dos maneras. Aquí seré un poquito técnico, lo siento. El primer modo es con los modelos, pensar en el ajedrez, por ejemplo. El modo en el que podéis mover todas las fichas y por lo tanto la inteligencia artificial lo que piensa es todos los posibles modos en los que tú te puedes mover y buscar cuál es el movimiento mejor. Pensar si nosotros hacemos esto continuamente, que se llama planificación, aquello que la IA busca hacer es tantas operaciones en tanto tiempo que como de otro lado es imposible hacer todas las posibilidades, entonces busca analizar las mejores. Un ejemplo más cotidiano del ajedrez es el Google Maps, por ejemplo, que lo usamos todos. El modelo, por ejemplo, aquí es de la carretera y entonces busca cuál es el modo más eficiente según diversas variables. Y entonces este es el IA que está detrás de todo este sistema. Aquí, por ejemplo, tenemos un vídeo muy famoso del Dynamics, que yo como científico digo que esto es extraordinario, porque describe un progreso que se ha hecho en la robótica
que son robots que hacen operaciones con una cierta dinámica, muy difíciles, incluso aunque hacen operaciones típicamente humanas, normales del día a día. Pero hay un aspecto muy importante a clarificar, que es que a lo mejor no se nota, pero estos robots están siguiendo órdenes que son dadas por hombres. Por tanto, la autonomía de este robot es el coger en cada operación, pero el objetivo está dado por el hombre. Esto es muy importante porque uno mirando este vídeo tiene en mente pues Terminator o el miedo de que el robot se conviertan y dominen a los hombres. Pero no, la iniciativa es darles órdenes. El que tengan las órdenes no es propio de la inteligencia artificial, sino de los hombres. Vamos, esto es importante para un cierto realismo de lo que uno percibe, ¿no? De hecho, tanto progreso se ha hecho en conduciendo que con lo que el dinero que se invierte y los progresos científicos hay un problema humano, porque aunque la tecnología esté disponible, hay un aspecto que está legado al fiarse, ¿no? Porque uno puede ver, aparte de las implicaciones legales que pueda tener, que uno puede estar leyendo y luego que suceda otra cosa, ¿no? El otro sistema que uso en la inteligencia artificial es el basado con los natural networks, que son las redes naturales, en el cual el objetivo, haciendo otra vez la analogía, simular aquello que los hombres hacen usando las redes neuronales del cerebro. La idea, y aquí simplifico un poco, pero vamos a lo esencial, es que hay enormes bases de datos, como por ejemplo, miramos las imágenes, ¿no? Hay un montón de imágenes que ya están etiquetadas. Un montón de, por ejemplo, de coches y fotos de gatos. Todo lo que se hace es poner este código de modo que mirando todos estos ejemplos, mirando todo, van entrenando y cuando se presenta una imagen nueva, la red neuronal será capaz de detectar si es un coche o un gato. En síntesis, el trabajo de la inteligencia artificial trabaja así la red neuronal. Y así usa un montón de datos. La potencia computacional ha crecido muchísimo con respecto a hace 20 años y hay un montón de datos, incluso aquellos los que nosotros le damos, ¿no? Hay muchos más que hace 20 años. Hay varias redes neuronales, depende de los campos. Por ejemplo, hay distintas aproximaciones, por ejemplo, de tipo médico, hasta el reconocimiento facial que encontramos en las redes sociales o en la seguridad, o el Google Translate. Por ejemplo, no sé si habéis preguntado cómo funciona el Google Translate, pero hay miles de ejemplos de diálogos y que la red oral lo coge de lo que escribimos y aprende para luego darnos un contexto. Aquello que veis aquí, a la izquierda tenemos un caballo y a la derecha tenemos una cebra falsa. Y lo que se ha hecho es reproducir el movimiento. Lo de la derecha es un vídeo falso, porque todos se preocupan de las noticias falsas, pero ¿qué me dices de los vídeos, los artefactos falsos creados por la inteligencia artificial? Este es el siguiente paso. Se ha hecho por el hombre el crear vídeos falsos. Uso esta imagen, que para quien está en el ámbito de la inteligencia artificial, reconocerá que se trata de una piedra miliar, de una búsqueda hecha en la inteligencia artificial. Esta es una escena de IA llamado AlphaGo, que gana el campeón mundial de Go, que es un juego muy difícil, mucho más difícil que el ajedrez, que todos en la comunidad científica, que todos habían previsto que sería necesario muchas décadas antes de que un ordenador sería capaz de jugar bien a este juego. Sin embargo, hace 3 años AlphaGo lo ganó un ordenador.
Y esto fue una noticia que tuvo muchísima resonancia en la comunidad científica y en la no científica, porque es un punto muy significativo. Yo, sin embargo, cada vez que me llaman para hablar en un convenio de este tipo, enseño también esta fotografía que enseña que está detrás del algoritmo y que está dentro de Sidol, que es el campeón coreano del Go. Detrás del IA hay un montón de procesos, de científicos que han trabajado con este algoritmo y años de entrenamiento de este código. Mientras que detrás del Lee Sedol hay un cerebro y una taza de café. Y por otro lado, AlphaGo, el algoritmo, solo sabe jugar a Go, no sabe hacer nada más. Aunque le pongamos, aunque sea una línea más al tablero, no sabría cómo empezar AlphaGo. Mientras que Lee Sedol es un hombre que sabe jugar a Go, sabe llevar un coche, sabe cocinar, sabe querer a sus hijos, sabe hablar lenguas. En definitiva, de los dos cerebros, a mí el cerebro que más me fascina es el humano. Esto es un experimento que se ha hecho recientemente, que la red neural que debía reconocer a diferentes animales debería clasificarlas. Y el resultado es que con el 577% de confianza ha sido un panda. El 57%. Y lo que se ha hecho es modificar un solo píxel de la imagen y la misma red oral, de frente a la nueva imagen modificada de solo un píxel, y decía con el 99,3% se trataba de un gibbon, que es esto, un mono. Y esto lo digo porque es importante por un sano respeto a lo que puede hacer y no puede hacer la inteligencia artificial. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo porque no está claro por qué los algoritmos de inteligencia artificial se comportan de una cierta manera. En este caso no tenemos la explicación de por qué se trataba de un panda en el primer caso y de un mono en el segundo caso. Se dice en términos técnicos que la inteligencia artificial es una caja negra, no te da las razones. Y yo le pregunto a la persona que está a mi al lado, si yo te pregunto, ¿por qué me estás diciendo esto? La persona me puede dar las razones, mientras que la IA no puede hacer eso. Porque en un área de búsqueda en la que se está desarrollando un montón y yo me ocupo un montón, es la explicable inteligencia artificial. O sea, que pueda explicar el porqué de las decisiones de la inteligencia artificial. Y esto, sin embargo, tiene un límite fuerte para la inteligencia artificial. Sería muy interesante para las personas para quienes conozcan a estas tres personas no existen. Son caras creadas por la inteligencia artificial. Lo podéis encontrar aquí en este link para ver el ejercicio. This person does not exist. Si vais allí, veréis que puede producir una persona que no existe. Vamos. Esto lo digo, ya voy acabando, lo digo para profundizar un poco. En la comunidad científica han descrito este resultado como un punto de creatividad de la inteligencia artificial, el hecho de que la inteligencia artificial sea capaz de crear y de pensar. Desde un punto de vista puedo ser un poquito de acuerdo, pero también quiero provocar un poco sobre un aspecto. Hay un punto irreducible del hombre, irreductible, que es que la inteligencia no tiene, la inteligencia artificial, que es la intuición, porque está programada para hacer una cosa o porque aprende de los ejemplos. Mientras que la intuición no nace de estas dos cosas. La intuición humana es verdad que te viene, por ejemplo, cuando te viene una idea y depende de lo que has visto, de lo que has vivido, pero no es solo eso. La intuición, el reconocimiento, casi como una sorpresa, de un nexo de lo que tienes entre las manos y lo que te viene en mente, esto la inteligencia artificial no lo tiene. Y es importante mantener este respeto y humildad sobre el cerebro humano y la persona humana con respecto a lo que la inteligencia artificial consigue hacer. Quiero concluir con solo 2 slides más. La primera es Facebook y el whisky. Tengo un amigo que coge un vuelo en la sociedad que os he hecho ver en la primera diapositiva y nos vemos en Londres para cenar
y el discurso de la conversación se desarrolló porque la tecnología sea neutra o no neutra. Él sostenía que la inteligencia artificial es neutra y yo no estoy de acuerdo, no creo que lo sea. Sí, pero él, como estaba la botella de whisky y el teléfono, él decía, mira, por ejemplo, Facebook es como el whisky. De por sí es neutro, depende de ti si tú decides usarlo bien o mal. Y yo no estoy de acuerdo con esta afirmación, porque entre Facebook y el whisky hay al menos 3 diferencias, al menos 3. La primera es que como esto es un buen whisky, si quieres comprar una botella debes pagar 120 libras y sin embargo usar Facebook es gratuito. La segunda es que si yo bebo una botella de whisky me caigo al suelo, sin embargo tú puedes usar Facebook durante 20 horas y no ves el daño. Y si yo bebo un vasito de whisky, el de al lado se da cuenta de que yo he bebido. Sin embargo, ninguno te preguntará cuánto tiempo has usado el Facebook. Ya solo con estas diferencias se ve que la persona humana es mucho más vulnerable con el usar bien o mal las redes sociales, por ejemplo, que contra lo demás. Es como si el hombre fuera un poco débil y no estuviera preparado. Y esto es importante porque es una pretensión decir cómo usas las cosas. No, y uso aquí una citación. El desarrollo así rápido de la ciencia no está correspondiendo con un desarrollo grande de la conciencia. Y es difícil que se tenga una relación ordenada con las redes sociales, porque la curiosidad o mostrar uno lo que hace se convierte en algo morboso. Es como la dificultad que tenemos de no meter el teléfono en la mesa cuando estamos en la cena. Yo no quiero criminalizar la inteligencia artificial porque me encanta, ¿no? Pero solo que debemos tener un poco de atención y de cuidado, sobre todo en la relación que tenemos con las redes sociales. Aquí la última diapositiva. Daniel es el comandante. Yo vuelo mucho por trabajo y me encontré hace poco en la cabina del piloto del avión. Y le hice una pregunta al comandante que tenía hace mucho tiempo. No sé si sabéis, pero durante un vuelo, el piloto tiene el control solo por el 3% del vuelo. Eso es casi nada. Ese 3% incluye el aterrizaje y poco antes de aterrizar el piloto desactiva el piloto automático y coge el control manual del aéreo, del avión. Y yo le he hecho esta pregunta al comandante. ¿Cómo hacéis para asumir la responsabilidad de aterrizar el avión? Porque si el piloto automático sabe perfectamente cómo aterrizar un avión, ¿por qué lo decidís, no? Ellos lo deciden hacer. ¿Por qué cogéis este riesgo, no? ¿Por qué lo asumís? Y él me dio una respuesta que me convenció muchísimo, la verdad, me gustó. Dice, porque tenemos la necesidad de mantenernos entrenados. Y tiene razón, porque si por lo que sea el piloto automático no funciona, nosotros nos olvidaríamos de cómo aterrizar un avión. Esto me ha sorprendido y me acompaña todavía en mi investigación, porque creo que deberíamos seguir el consejo del comandante en tantos aspectos de nuestra vida. Deberíamos seguir entrenando tantas cosas que estamos olvidando, como por ejemplo la relación que tenemos con recordar las cosas de memoria. ¿Cuántas cosas recordamos de memoria? O la capacidad que tenemos de hacer cálculos. O por ejemplo la orientación. ¿Cómo hacemos sin el navegador? Estas cosas deberíamos entrenarlas, porque hasta el punto, y dejármelo decir para acabar, también porque el meeting es un ejemplo poderoso, hasta el punto de que deberíamos entrenar el gusto de las relaciones humanas, de la unión que está hecha de palabras, de gestos, de comer juntos, y paradójicamente, de frente a una cosa así automática como la inteligencia artificial, puede parecer una paradoja, pero una de las cosas que más veo urgentes es mantener vivo el gusto de las relaciones humanas, de las amistades verdaderas. Y creo que sobre esto tenemos una gran responsabilidad para seguir entrenándonos con el tiempo, porque en el fondo es una gran necesidad educativa que nos llama a la causa a todos. Y para concluir, os agradezco a todos la atención.
Mark O'Connell, sin embargo, ha hecho este viaje diciendo que este 3% de hecho es superable, habría que superarlo, porque no se puede hacer que la humanidad afronte esto. Ha hecho un viaje a través del transhumanismo. Nada de whisky, nada de café, sino lo que nos contará él, porque estas posiciones, como nos decía él antes, justamente en su extremismo, hacen ver bien cuál es la cuestión que hay debajo, que ya emergía de la intervención de Daniele. Entonces le pediría a Mark que nos cuente su viaje en el mundo del transhumanismo. Gracias, Davide. Muchas gracias. Muchas gracias. Mi libro, El ser una máquina, es sobre personas conocidas como transhumanistas que creen que pueden usar la tecnología para empujar los límites de la condición humana. De que el futuro de la humanidad comprenderá el que usemos implantes para mejorar nuestra conciencia sobre máquinas, para unirnos con la inteligencia artificial y ser una inteligencia infinita para tener un poder infinito. No soy un escritor de ciencia ficción y hay un montón de gente trabajando sobre esto para tener una inteligencia artificial. Pero más que el movimiento en sí, yo quiero decir un poco más de cómo he llegado a este tema, cómo empecé a escribir sobre ello. No pienso en mí mismo como un escritor científico, tengo un doctorado de literatura inglesa y mi background es de literatura crítica. He estado siempre muy interesado de la mitología y la raíz de lo extraño del ser humano, en particular de la beta principal de la ansiedad sobre la mortalidad. Y durante un tiempo estuve un poco obsesionado con la caída en el pecado, lo que para mí es algo rico y profundo y poético de este pasaje bíblico, de lo extraño que somos nosotros mismos, de la incapacidad de aceptarnos a nosotros mismos, lo animal que hay en nosotros. La parte psicológica de esta historia para mí es la noción de que no deberíamos ser de esta manera, y para nosotros percibimos esta condición como un castigo. Esto es fascinante para mí porque habla de nuestra naturaleza, de nuestra limitación. Es algo a ser trascendido. Esta inhabilidad de reconciliar a nosotros mismos con los factores irreductibles de nuestra humanidad siempre han sido, en cierta manera, un aspecto definitorio de la condición humana. Cuando mi hijo nació de 5 años, me di cuenta de que yo estaba pensando un montón sobre esto que os acabo de contar. La experiencia de ver cómo mi mujer dio a mi hijo a luz y de ver a este ser humano pequeño y frágil me dio esta obsesión sobre la mortalidad, de pensar en que somos finitos, ¿no? Y empecé a leer un montón sobre este movimiento de que es el transhumanismo, que quiere quitar esta mortalidad y esta fragilidad, ¿no? Trascender nuestra condición por la tecnología. A mí me fascinó mucho porque en realidad es algo que va más allá de la condición humana, ¿no? Que habla de la condición de la caída, ¿no? En el fondo, la caída judío-cristiana es por esto, por intentar ser dioses. Y esto me ha llevado a lugares extraños para encontrar pues problemas con los aliens, el Génesis, países raros, etc. No me gusta a dónde nos quieren llevar los transhumanistas, pero entiendo perfectamente de dónde vienen. Yo he pasado muchos años viajando entre Europa y América, encontrando a esta gente, viendo sus tecnologías, lo que creen que va a ser una ayuda para el futuro, y como podéis imaginar he encontrado un montón de gente fascinante y excéntrica, pero por otro lado, al igual de fascinante, también ha cogido sus raíces en Silicon Valley, que es el lugar con mayor influencia hoy en día para la inteligencia artificial, grandes perfiles.
En el 2014, Google Founders encontraron en biotecnología, desarrollaron algo llamado Calico Laboratories, laboratorios, que querían ser como el problema de el envejecer humano. Peter Thiel, que es un billonario, que es el que consiguió conseguir, que tiene un proyecto que quiere conseguir la inmortalidad en los seres humanos, es uno de estos que está en Silicon Valley. Y Elon Musk, que es el de PayPal College, ha publicado, tiene la convicción de que nosotros podemos llegar a ser obsoletos como especie. Y lo que tenemos es que seremos como primates. Por lo tanto, es un modo para meterla sobre nuestras manos y desarrollar el poder de las entre coche y hombre, y para desarrollar de la inteligencia artificial. Y hablando de la agencia neuralingüística, el deseo del último que se quiere encontrar es crear una condición superhumana. No ha hablado de los precios, del salario, del coste, pero lo pagará quien se lo pueda permitir, este transhumanismo. Y esto puede ser algo muy interesante, porque el transhumanismo intentan hablar de tecnologías futuras como de algo que harán y que encontrará como una transformación existencial de ellos. Pero si pensamos en esto, solo llegará a un grupo pequeño de personas, porque en este mundo solo pocas personas muy ricas podrán llegar al transhumanismo, porque todos los demás seguiremos en un estado de pobreza biológica. Y yo, mientras leía este libro, me parecía que cuando se hablaba de este futuro del transhumanismo, estarían presentando en realidad como cosas que suceden ya, que están en este mundo. Uno de mis primeros encuentros con el transhumanismo, como el Porter, sucedió en una visita en Arizona, llamado Alcor Extension Foundation, que es un montón de estructuras criónicas en el mundo. Tiene un montón de estructuras criónicas en el mundo. La criónica, que es una especie de ciencia, es como una pseudociencia, para ser precisos, se propone preservar el cuerpo humano con intenciones específicas de que a lo mejor en 50 años, en 150 años, cuando el progreso tecnológico se haya desarrollado lo suficiente para llevar estos cuerpos preservados. Cuando he hecho la visita, me han acompañado en un tour, me han llevado en un ambiente quirúrgico estéril, en el que he visto a estos que se habla como pacientes, pero son cadáveres. Lo que sucede es que sustituyen con su cuerpo con líquidos y con hielo. Y la preparación de esta suspensión criónica incluye también que les corten la cabeza, porque la decapitación, porque es más económico sustituir la cabeza, que se habla de céfalo, de cabeza, para hablar con un poco de respeto, pero en realidad son cabezas cortadas. Esto, que es un poco menos de espacio, obviamente, que ocupa menos espacio una cabeza, los transhumanistas no están interesados en volver a la vida con el cuerpo. Entonces lo que quieren hacer es como hacer un escáner de la mente y del cerebro, cargarlo en una plataforma, en un sistema robótico, y esto es lo que se piensa hacer en el transhumanismo. Muchos de nosotros se consuelan pensando, como decía el poeta Philip Larkin, que lo que sobrevivirá de nosotros es el amor. El transhumanismo nos ofrece algo diferente, algo mucho menos abstracto. Algo que sobrevivirá de nosotros en esta visión son datos. Lo que sobrevivirá es un códice, es un código. Nos ofrece una visión del futuro en cual nuestras mentes se traducirán en ceros y unos, que se pueden cargar sobre una plataforma, sobre una máquina. Y esto lo que intenta es la clave para el futuro post-inmortal humano. Uno de los que más sostienen estas ideas transhumanistas es Ray Kurzweil, que es el rector de ingeniería a Google, y que ha publicado un libro que se llama Singularidad Medicina, y que presenta un futuro vecino en el que el 2005
la inteligencia artificial será tan potente que será capaz de cargar nuestras mentes en superordenadores, como inteligencia artificial, y encontrar una liberación final de la biología, para liberarse finalmente. Kurzweil presenta un futuro en el que la tecnología será tan potente hasta un punto en el que la evolución y la aceleración será la fuente primaria de nuestra evolución como especie. Por lo tanto, no llevaremos nunca más los ordenadores con nosotros, sino que lo llevaremos dentro de nosotros, dentro de nuestros cerebros, dentro de nuestra sangre, cambiando por tanto la naturaleza de la experiencia humana. La visión de Kurzweil del futuro es que el interés está sobre todo en las personas que ya se ven en un cierto sentido como una máquina. Es sobre todo en el hecho de que Mario Minsky dice que el cerebro humano es como una máquina de carne. ¿Por qué no deberíamos mejorar nuestra funcionalidad y encontrar esto que sería la supercondición humana? Si vemos las máquinas como una construcción hecha por los seres humanos, ahora nuestro deber es pensar en pensar en el nivel más alto posible, en esta visión muy instrumentalizada de la visión humana, de la vida humana. Su objetivo, más o menos, de nuestra existencia es aumentar nuestro poder computacional, que es asegurarnos que como máquinas podamos durar lo máximo posible en el más eficiente posible. Por ejemplo, en su libro En nuestro organismo biológico 1.0 hay un montón de modalidades. Habla de cómo necesitan ser mantenidos, de cómo la inteligencia humana se levanta con toda su expresividad, mientras que el ser humano está derivado de todo esto que está constreñido, ¿no? Nosotros tenemos el poder sobre nuestro destino, nuestra capacidad estaría con el transhumanismo en nuestras manos, porque viviríamos para siempre. Entonces entenderíamos hasta el fondo el pensamiento humano y tendríamos el dominio sobre él. Al final de este siglo, la parte no biológica estaría miles y miles de veces por encima. Esto podría pensarse que podría cancelar nuestra normalidad, ¿no? Y que sería la máxima afirmación de lo que ha definido al hombre, que es trascender nuestros límites físicos. Esta idea de cargarnos en las máquinas ha circulado desde hace mucho tiempo en la ciencia ficción, pero la gente de Silicon Valley cree verdaderamente y están probando seriamente. En la conferencia de transhumanismo me han presentado una colega, Randall Cohen, que es una neurocientífica que se ha dedicado toda su vida en intentar cargar la mente humana en una máquina. Y esto me parece fascinante, una de las personas más fascinantes que he conocido, porque esto que parece una locura, y sin embargo él, que es un comunicador muy carismático, yo en él he visto algo fascinante, ¿no? Yo le escuchaba con mucha atención, intentaba escucharlo con mucha atención, y entonces intentaba entender qué es lo que me decía, ¿no? Y de repente yo me daba cuenta, me daba un paso hacia atrás y decía, pero es que esto que me está diciendo es insensato, esto es de locos. Si yo pienso por un momento en lo que él está trabajando, habría llegado a la transformación de la humanidad. Esto podría significar el fin de la humanidad. Desde su parte, él era muy capaz de relativizar estos pensamientos. Sobre todo es como un pensamiento casi apocalíptico. Parece que era como algo de segunda relevancia, ¿no? Este problema. El problema en este caso era el que el hombre, la mente humana, está contenida dentro de un cuerpo humano. Randall se describe a sí mismo como un arquitecto, que significa que está envuelto en esta construcción de esta neurociencia y esta tecnología. Voy a simplificar un poco, hasta un nivel drástico, que estoy muy contento de ajustarme al formato que tenemos, pero el básico principio de la idea de la infraestructura de la conciencia, de las neuronas, del mapa de conexiones de las neuronas, de la dinámica
de la mente humana se puede representar como información. Es esencialmente reducible a datos. Y esos datos los podemos usar como un dato computacional. Y ese código, como el software, puede ser teóricamente extraído del software en el que está usándose, que es decir, el cerebro. Y está adaptado para correr, para usarse en el hardware, como puede ser una inteligencia artificial, un superordenador o un robot. Esto es muy importante y es muy serio, y es importante decir que esto puede ser posible, aunque sea posible, la mayoría de los neurocientíficos ver muy remota posibilidad de hacerlo, ¿no? Yo estoy hablando de algo teóricamente que se puede hacer, ¿no? Más allá de las preguntas filosóficas que se pueden salir, la cuestión es que eres tú. El caso es que habría como una especie de simulacro, una mente gemela la tuya. Y yo tengo una discusión sobre esto con Randall. Porque él era curioso de cómo se puede conseguir esto, ¿no? Y una de las ideas clave de la consideración de lo que se han propuesto hacer es la noción de obsolescencia. Los transhumanistas, cuando explican hablan del hombre, del cuerpo humano, hablan como si fuera una autocontrolada tecnología, ¿no? Y sin embargo, pasa y sucede que nosotros somos máquinas anticuadas porque tenemos más de 2 millones de años. O sea, esta carne tiene un formato en el que se corrompe. La noción del cuerpo humano como si fuera casi un alien es algo que a mí me chirriaba, porque yo decía, pero es que esto no nos lo podemos saltar. Si piensas en la ansiedad que pueden suceder entre los hombres y la tecnología, tiene un sentido un poco extraño, ¿no? Porque hay una escala de lo social y lo económico con la inteligencia artificial que nos puede dar, ¿no? Muchos trabajos del sector económico se pueden volver obsoletos y muchas áreas de las capacidades humanas se pueden volver expertas por máquinas. De manera creciente viviremos en un mundo gobernado por sistemas que no sabremos controlar. Y este nivel grande será un problema por los algoritmos, y en un nivel bajo, por ejemplo, tú tendrás la colada no sabrás hacerla, o no sabrás jugar con tus hijos, o los algoritmos al final acabarán dictando la vida. Los sistemas por los que nosotros navegamos el mundo tienen solo sentido con la ayuda de las máquinas, y esto sería un problema en el futuro. Con el tiempo que pasa, ¿nosotros queremos fundir el cerebro o la humanidad con las máquinas? ¿Hasta qué punto nosotros queremos tener esta cognición sobrehumana? Yo soy un poco escéptico de este transhumanismo. No soy un científico y no quiero ser un futurista. No soy un experto en el área. Pero hace unos años, he pasado unos años hablando con gente que tiene esta visión del futuro. Pero yo encuentro difícil imaginar esta singularidad de unir la mente humana y el transhumanismo. Aunque yo lo encuentro difícil, es cercano, está cerca. Y por eso mi libro es sobre todo sobre el futuro. Y yo estoy interesado en el futuro como una idea, una fantasía o una pesadilla que nos puede hablar sobre el presente. Transhumanismo presenta una visión inminente del radical cambio de la condición humana. En este caso de la singularidad, la visión es un poco apolíptica. La ruptura de los nerds, como se suele hablar, me da una visión distinta sobre ello. Porque, aunque parezca extraño, es sorprendente. Porque las visiones apocalípticas, cuanto más lo leo, por ejemplo el libro de la Revelación, como un ejemplo muy paradigmático, en el que habla de las persecuciones, habla, sin embargo, del futuro, ¿no? Aunque habla de esta fusión
aunque nosotros pensamos en esta fusión de la máquina y el hombre, esto podría pasar en el futuro. Uno de los transhumanistas que encontré cuando yo estaba con mi libro, estábamos tomando unas cervezas por la noche en mi apartamento y hablando del futuro. Y él me miró y me dijo, ¿y si ahora mismo nosotros estamos viviendo en la singularidad? Y entonces empecé a pensar en esto un montón, porque quizá la singularidad no es nada más y nada menos que el presente. Una elaborada historia que ilumina las cosas que nosotros somos y lo que hemos siempre sido. Porque para hablar de la unión entre los hombres y la tecnología estamos hablando de ser humanos, en cierto sentido. Porque tú no puedes empezar a buscar qué es el hombre sin hablar de la tecnología. Nosotros somos tecnología, somos hombres cuando empezamos a usar la tecnología. La singularidad quizá empezó antes, ¿no? Cuando uno se encuentra una roca, otra roca y empieza a hacer fuego. Sin embargo, un cyborg es algo que nosotros tenemos en nuestro bolsillo y tú empiezas a navegar por las calles de Londres o Milán con las cosas que tienes en tus manos, ¿no? Una señal de satélite. O quizá es todo algo que ya está pasando, que ya está, de hecho, sucediendo. La singularidad, quizá, en otras palabras, está ya aquí. Capito perché dicevo... ¿Entendéis por qué decía al principio que es fascinante e inquietante a la vez? Pero el problema es justo el que decía Marca ahora. Es decir, ¿qué es lo que marca esta carrera hacia el futuro que está ya presente? Esta dinámica por la que ya se intenta alejar nuestro propio límite hasta expandir nuestra personalidad hasta la paradoja de cambiarla. Nos interroga hoy, nos pregunta hoy qué es este factor humano, qué significa nuestra conciencia, nuestra libertad, qué es verdaderamente, qué hay de humano. Y esta es la pregunta también del $1.000.000 que le proponemos a Constantino Expósito. Yo creo que la inteligencia artificial sea un desafío que hay que afrontar, evitando dos reacciones bastante estándares. La primera es aquella según la cual la inteligencia artificial sería un destino glorioso de nuestra razón. En el fondo, se realizaría el sueño de todo racionalismo. Por tanto, no solamente el de recibir los datos del conocimiento, de reconocerlos, sino también de crearlos. Para decir la verdad, el pensamiento humano siempre es un poco artificial, no existe una inteligencia puramente natural. Porque nuestra inteligencia es una relación, entra en las cosas, las modifica, se deja dúctilmente modificar, es una relación, por lo tanto, es en cierto sentido artificial, no en el sentido robótico, sino en el sentido de la interacción con otros pensamientos. Desde que el gran Santo Tomás de Aquino, que no era un gran transhumanista, decía que cualquier cosa sea recibida por nuestro ánimo, por nuestra mente, es recibida según la modalidad, la forma de aquel que la recibe. Por tanto, también en el recibir el mundo, la realidad, también nosotros, naturalmente hablando, somos un poco constructivistas. Ponemos siempre algo nuestro, somos un poco creativos. Pero aquí estamos hablando de otra cosa. A propósito de este enfático entusiasmo acerca de este hecho de que la inteligencia artificial sería el destino irreversible de la razón.
Por tanto, podría crear de la nada el mismo objeto. No de algo que se da, sino al contrario, crear el dato sobre la base de la sencilla información que nosotros tenemos ya. Y entonces, ¿en qué consiste esta información? ¿Cuál es la gran ambición de cualquier racionalismo? Estamos hablando de cosas que los filósofos hablan desde hace mucho tiempo, o han descubierto desde hace mucho tiempo. Pensad como Hobbes habla de la razón como cálculo, o la posibilidad de que Leibniz había ya augurado de una lengua universal, hecha por signos. Es decir, la idea de que el ser dado del mundo, por el mundo, sea resolvible en la misma posibilidad de pensarlo. Y las cosas consisten en su misma concepción sin contradicción respecto a otros posibles. Por tanto, que en el pensamiento humano se pueda encontrar la clave para explicar el dato, el ser. Sin embargo, esto crea un problema. Y ha hablado de ello Daniele cuando, de una forma muy aguda, decía, es algo que huye del cálculo del calculador. O cuando Mark, filosóficamente, decía, el problema de este uploading de la mente, de este descargar la mente en una máquina. Pero cuando... ¿Quién se vuelve algo? ¿La máquina una cosa o la cosa una máquina? Una nueva identidad, un avatar, un simulacro. Al final, ¿qué pasa con la identidad natural que se vuelve solamente una máquina? Yo describiría así el problema. Que este proceso de calculabilidad del mundo, de cálculo del mundo, que sería la inteligencia artificial, identifica el yo que piensa como una función gestional de la información. No estoy diciendo que el yo sea capaz de gestionar las funciones cognitivas. Solo estoy diciendo que en este caso la función cognitiva es tal que ya no tiene necesidad de admitir o de postular la existencia de un yo que piensa, o de un yo inteligente, como si una capacidad pensante del yo deje fuera el sujeto del pensamiento. Esto lleva a la segunda reacción estándar, que es un poco simétrica a la primera. La primera era un entusiasmo incondicionado, el de los transhumanistas del que nos hablaba Mark. Son un poco ejemplo de fin de ciencia ficción, pero como experimento es muy, muy interesante. La segunda posición sería el de, citando de nuevo algo que decía Mark, el de considerar la inteligencia artificial como una pesadilla, una pretensión que da miedo. Que da miedo no solamente por las celdas inevitables en las que ya estamos dentro, de las cuales ya hablaba Daniele, el hecho de que nosotros mismos somos el propio producto, pagando a través de nuestra información y por tanto incrementando la mole de datos que luego pueden ser utilizados para modificar, orientar, instalar en nuestras cabezas ciertas necesidades comerciales.
pero incluso más el hecho de que nosotros nos volvemos en cierta manera inútiles. Está la potencia de que nuestro pensamiento ha producido, que el producto de nuestro pensamiento hace superfluo al pensante, al pensador. Lo trata como un procedimiento, como una capacidad de computar, de computación, sin ya una identidad personal. Leyendo el libro de Marx es interesante, por ejemplo, ver cómo estos autores cogen este viejo error filosófico, diciendo que nuestra inteligencia podría, según ellos, debería ser instalada o descargada en un soporte distinto de nuestro cuerpo, distinto de nuestro cerebro, para seguir funcionando como un software, como un programa, en un hardware mucho más adecuado que nuestra carcasa, por así decirlo, que nuestro cuerpo, nuestra carne. Y esto me hacía recordar a algunos autores qué caracteriza nuestro yo, nuestro cuerpo. Es lo que nuestro pensamiento esté en nuestro cuerpo. A mí me parece que ni el entusiasmo ni el miedo sean los acercamientos adecuados al problema del que tratamos hoy. Porque en el fondo no nos permiten entender verdaderamente el problema. Todos nosotros somos, por tanto, un poco entusiastas de esta posibilidad. También porque muchas veces somos los distribuidores y, por tanto, las víctimas, aunque no nos demos cuenta. Somos los productores de estos datos. Y, por tanto, advertimos la inquietud de esta pesadilla. El camino para superar esta alternativa me parece la más practicada en la literatura filosófica contemporánea, es la de pensar en una ética de la inteligencia artificial. Visto que se puede dar esta posibilidad extraordinaria de desarrollo de nuestros conocimientos, de cálculo, de cálculo de nuestra mente, entonces vamos a imponer una regla moral, algo que puede ser una buena moral para las máquinas. Porque también las máquinas tienen que estar sometidas a una regla moral. A mí me parece que estas preocupaciones, que son absolutamente legítimas, no nos tienen que hacer perder de vista que la primera pregunta es de tipo cognitivo, de tipo cognoscitivo, porque paradójicamente, justamente el problema de la inteligencia artificial, nos decía ya Daniele, nos obliga a entender qué es la inteligencia tout court, o sea, la inteligencia. Una colega que enseña inteligencia artificial en una universidad italiana es que uno de los problemas más notorios de los estudiantes al empezar la asignatura es el de no dar por descontada una noción de inteligencia. Es decir, que el problema de la inteligencia artificial, paradójicamente, no es el artificial, sino la inteligencia. Y es la inteligencia el problema. Es decir, ¿qué es críticamente la inteligencia? Es algo que viene antes de su aplicación artificial. Y por tanto, paradójicamente, los éxitos o las pesadillas de la inteligencia artificial, este es el deber que nuestro tiempo nos hace que pensemos.
nos obligan a reabrir el problema. A saber qué sucede cuando nosotros utilizamos la inteligencia. Por tanto, la cuestión, me perdonaréis de forma muy elemental, sería: nosotros debemos asumir lo artificial, es decir, la capacidad de calcular, como el criterio definitivo del conocimiento humano, porque se dice, ya que el progreso va hacia allí está el cumplimiento de la inteligencia humana, o viceversa. Tenemos que buscar en la estructura elemental de nuestra inteligencia, es decir, en nuestra forma de estar en el mundo como seres inteligentes, que preguntan el significado de las cosas, que preguntan el porqué de las cosas, y no separan y pueden conocer realmente las cosas, no porque sepan realmente cosas. Podemos saber muchas cosas, pero a la vez conocer muy, muy poco, porque conocemos lo que sabemos cuando intuimos el significado. Es decir, si entendemos qué nexo tiene con nuestro yo. Y así me gustaría referirme a un colega mucho más importante que yo, Descartes, que en el 600, empezando a escribir sus meditaciones de filosofía, hizo el gran experimento mental. ¿Y si todo fuera un sueño? ¿Y si todo fuese un engaño? ¿Y si incluso nuestro cuerpo fuese nada? Pero ¿cuál era la estrategia de Descartes? Era portar al extremo la duda para verificar si hay algo que realmente se quedaba. O sea, algo que fuera constante. Y si incluso las extremas capacidades de formar las inteligencias artificiales y las teorías transhumanistas fuesen realmente interpretadas como un experimento mental que nos obliguen a mirar la cuestión en más sencilla, es decir, ¿quién es el que piensa? Yo estoy muy agradecido a nuestros huéspedes porque el desafío no era fácil, pero creo que todos nosotros nos vamos de aquí con una idea, con ideas precisas, sobre todo de una cosa, porque era un poco como decía Constantino, estos temas podemos o tratarlas con miedo, tratar con miedo estas cosas que son un poco de ciencia ficción, o imaginar algo que son algo del futuro, o a lo mejor acoger la posibilidad que tienen dentro estas historias, poder preguntarnos, intentar entender si el... Espero que todas estas cosas que se han escuchado esta noche podamos desarrollar nosotros en nuestro stand de la Compañía de las Obras. Todas estas cuestiones son una ayuda ahora para entender ahora quién somos nosotros. ¿Cuál es este factor irreductible que queda en lo neto de esta carrera, de esta dilatación de la conciencia que no consigue explicarlo todo de mí? De esta capacidad de cálculo, de esta potencia de cálculo factibilidad que no consigue explicar todo lo relacionado conmigo. No consigue explicar todo las sensaciones de Mark delante de su hijo recién nacido.
estos temas que estamos afrontando pueden ser una ayuda enorme para descubrir más y hacer más cuentas con este factor irreductible que es nuestro yo, nuestra humanidad, que es relación. No es algo que puede generarse a sí mismo. Esto creo que en la intervención de Constantino, esto se podía entender muy bien. Y creo que podemos entender bien qué posibilidad es este meeting. El descubrimiento de esta relación que puede hacer que yo sea yo mismo. Porque no vivo en un mundo que puede prescindir de mi presencia, como yo no puedo prescindir de la realidad que me es dada. Este año es una posibilidad, es una oportunidad para profundizar sobre la humanidad que me es dada. Lo que os deseo esta semana es que, teniendo esta pregunta, permitidme que os diga que algo que no es absolutamente artificial, que es el meeting, me permito recordaros que si este meeting que existe desde hace 40 años, existe por la contribución de los voluntarios y de las personas que lo sostienen económicamente, y os pido contribuir mediante estas donaciones. Por lo tanto, os pido, si es posible, estos gestos de responsabilidad en estos puestos que con este corazón rojo y este cartel de Dona Ahora. Y con vuestras donaciones podríais ayudar a que un sitio como este pueda seguir a lo largo del tiempo. Entonces, quería recordaros esta posibilidad a lo largo de esta semana y desearos un buen meeting que empieza hoy a lo largo de esta semana.